Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. No sé si me escuchás. Sí, salís perfecto. ¿Vos me recibís Perfecto. bien? Te recibo muy bien. Por suerte se Oh, escucha todo bueno. muy bien. Sí, sí, ok, ok. Te vemos con mucha actividad, Federico. Sabemos que has terminado hace un ratito un taller, ¿no? Exactamente, hace poquito terminamos un taller de lo que es la investigación fiscal en feminicidio y abuso sexual, en el cual empezamos el lunes y terminamos el viernes, que está dictado por fiscales. Estuvo bien interesante y debatida la charla de hoy. Eran más o menos unas 3.200 personas que estuvieron conectadas en vivo, así que se hizo muy, muy lindo, muy entretenido. Sos muy joven y tenés mucha actividad. Si uno ve tu currículum, te imagino un hombre mucho más grande. Has encontrado una beta muy interesante en la investigación, en el trabajo. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te formaste, Federico? Sí, igual y te aclaro nomás que engaño un poco con la edad. No soy tan joven. Yo calculo que tengo que tener los mismos años que tú, o incluso a lo mejor un poco más. Poco más. Yo ahora en diciembre voy a cumplir 20 años como perito, Ujú. ¿sí? Entonces quiere decir que tengo más de 40. Sí, tengo Está, 41 años. Me engaño está bastante. Voy a bien. decir, ¿y cómo puede ser que cuál es el secreto? Y bueno, el secreto creo yo que es hacer lo que a uno le gusta y no estresarse nunca. ¿Sí? Entonces eso Qué interesante. son dos pocos ¿Estudiaste en importantes. Córdoba, Federico? No, estudié en Rosario Calígrafo Público, después vine a Córdoba, estudié para abogado, me recibí de abogado, y todos mis estudios posteriores de posgrado han sido vinculados a la investigación criminal, ¿sí? De criminalística, criminología, nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal. Me he formado desde que fui perito en el año 2000, nunca he dejado de formarme en nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal, haciendo cursos, dando cursos, publicando, investigando, haciendo videos para mi canal de YouTube. Siempre me he dedicado a eso. Soy un convencido que con el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas podemos hacer el trabajo pericial más fácil, más rápido y mucho más preciso. Entonces, con esa obsesión que yo tengo, estoy enfocado en cómo mejorar el trabajo pericial con el uso de herramientas tecnológicas y para eso investigo, creo software, eh, trabajo para empresas norteamericanas que son pioneras en el desarrollo de estas tecnologías y, y bueno, y me entretengo con esos puntos, investigando y dedicándome a la docencia. Qué interesante porque lo que vos veías hace tiempo, en toda esta etapa de pandemia se empezó a profundizar y muchos te han descubierto y han descubierto toda esa información que venís trabajando hace mucho tiempo. Digo, empezar a ver las situaciones mucho más adelante, me parece que es lo que pasó y en esta época de pandemia se profundizó mucho más. Sí, uno de los puntos esenciales es que eh, yo vengo dedicando lo que es la formación en línea hace muchos años. ¿Sí? Hace muchos años que me dedico a formar a profesionales en herramientas informáticas y tecnológicas con cursos a distancia, con técnicas de reconstrucción virtual, con nuevas técnicas de investigación criminal, no solamente yo como profesor, sino también como coordinador con otros expertos, con otros profesores. Y esto del confinamiento que ha hecho que la gente se vuelque a las formaciones a distancia y empezaron por ahí a descubrir las distintas alternativas que había y bueno, y de repente bueno, muchas personas han llegado a mí gracias bueno, que nosotros venimos ya formando y con una estructura de trabajo ya muy grande, son 16 personas que trabajamos en reconstrucción forense especializada y estamos vinculados con otras universidades que ha hecho que sea más sólido nuestro trabajo. De hecho, a partir de este confinamiento habrás visto que han aparecido muchísimas opciones de formación en línea, que me parece que está muy bueno. De hecho, yo consumo muchas de ellas y eso es algo muy positivo, que de repente en nuestro hogar nosotros nos podamos formar y podamos aprender un poquito más con lo que hacemos. Y gracias justamente a esto de que se puede trabajar a distancia, hay muchos profesionales de trayectoria que de repente están dando sus conocimientos de manera gratuita a distancia, y eso es algo extremadamente positivo, porque de repente uno está acostumbrado a ir a un congreso, y cuando iba a un congreso presencial, incluso viajar a otro país, creía que estaba en la panacea, en lo máximo de lo que es formación criminal. Pero ahora estamos viendo que con este confinamiento uno puede reunir a personas del mismo nivel académico que uno puede tener en un congreso, pero de distintos lugares del mundo, que te termina saliendo más económico porque no tenés que estar viajando, y de repente tenés un congreso en línea, un ciclo de conferencias en línea, con nombres que ni siquiera puedes tener en un congreso presencial.
Eso es fascinante. Creo que estamos en una oportunidad en la cual aquellos que dejan un poquito de lado Netflix y se enfocan en formarse puede crecer muchísimo de lo profesional, no solamente por lo que aprende, sino porque tiene nuevas ideas para desarrollar en su actividad diaria. Y esas nuevas ideas son las que llevan a aplicar creatividad a lo que estamos haciendo y de repente mejorar nuestro trabajo o llegar de manera más masiva. Que nos estamos dando, muchos se están dando cuenta ahora de que la tecnología destruyó las fronteras de los países. Yo no puedo trabajar a distancia como perito, puedo trabajar a distancia como asesor también de pericias y te abre muchas puertas justamente todo esto. Yo lo vengo viendo hace muchos años y conozco profesionales que le ha ido muy bien económicamente hablando, trabajando a distancia, y muchos que lo han negado y de repente ahora tienen que hacerlo sí o sí y se dan cuenta que es una beta muy Claro, importante. claro. Ahí hay una pregunta, dice, ¿por qué se promociona esa formación informal en línea como charlas con aval internacional? Y porque hay charlas que son informales y otras que sí tienen avales, o sea, eso va a depender. Eh, Vos fíjate que en el tema de la formación a distancia, lo que uno tiene que pensar no es en el certificado, sino tiene que pensar en qué le va a aportar a uno como profesional. El certificado es algo paralelo. A ver, a mí no me interesan los certificados. Es verdad que las carreras judiciales sí son importantes y muchos lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta del compañero le tengo para responder. Hay algunos certificados que le hacen instituciones públicas, otros instituciones privadas. Para que tenga validez tienen que tener una inscripción legal para que sea válido en una institución pública, y otros que lo hacen con aval internacional, es decir, con universidades que te avalan con un código de verificación. Hay distintos niveles. Yo te digo, todos los certificados valen, ¿sí? Pero no todos los certificados valen para instituciones públicas. Las instituciones públicas Claro, te piden que sea con un aval de una institución reconocida, que si es mandado por mail, que no sea por un Gmail, por ejemplo. Te piden que sea con una página web, ¿sí? Para saber qué cosas, y te piden que imprimas el correo con el cual te lo están mandando. Entonces, bien. vuelvo a lo mismo, las certificaciones a las que preguntaba, tenés distintas variantes para poder trabajar, distintas opciones, pero al fin de cuentas uno cuando se forma está apostando a su crecimiento profesional y en segundo término a su crecimiento personal. Hay montones ustedes saben que yo estoy haciendo muchas formaciones a distancia que son gratuitas con opciones de certificación. Nosotros recibimos agradecimiento de un montón de personas que han hecho todos los cursos y nunca han comprado ningún certificado. Y sin embargo están aprendiendo muchísimo por los expertos que hay. Y eso es lo que uno busca, ¿entendés? Justamente adquirir conocimiento y formación para su crecimiento profesional, que eso es uno de los temas más importantes que nosotros tenemos, y que aquellos que se enfocan en eso son los que terminan marcando la diferencia el día de mañana en su profesión. Es decir, que no trabajan por un certificado, sino por aprender. Vuelvo a lo mismo, y disculpa que siga con el tema, porque es un tema que a mí Sí, 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 no, es importante, es interesante. me suelen consultar mucho. Te suelen decir, no, no, pero a mí me interesa mucho el certificado. Ok. Porque piensan que van a crecer más rápido con un certificado. Entonces yo les digo lo siguiente. Los que van a crecer rápido son aquellos que se especializan. ¿Sí? Entonces de repente vos estás especializado y te formas en línea, aunque no tengas certificado, estás especializado, vas a permitir trabajar con ese conocimiento de tu experticia. Te va a permitir publicar, te va a permitir disertar, te va a permitir el día de mañana que te llamen para exponer en congreso porque vas a ser un especialista. Entonces, cuando vos publiques y disertes, lo vas a pasar, pero no sé, por kilómetros a la persona que está solamente buscando certificado, porque vale mucho más un certificado como disertante o como haber publicado en una investigación, en una revista científica. Entonces, vuelvo a lo mismo. Los que solamente se obsesionan por tener certificado porque piensan que con eso van a crecer, Estamos teniendo un delay ahí en la última etapa con el audio. Veníamos bien, veníamos perfecto. Sí, ahí se pixeló la imagen, se cortó la imagen. Estamos hablando con Federico Baudino, el doctor Federico Baudino, acerca de, bueno, la formación profesional, y ya nos vamos a meter en minutos con el tema que tiene que ver con las nuevas pericias caligráficas. Pero es tan interesante todo el tema de desarrollo y de investigación que desarrolla Federico hace mucho tiempo, que es, ahí te estoy recibiendo perfecto, ahí volviste al, al- a sí, la imagen perfecto. Federico preguntaba, ¿qué es la reconstrucción virtual? ¿De qué se trata? es una secuencia animada que ilustra los elementos probatorios incorporados legalmente a la causa con el objeto de reproducir la circunstancia de tiempo, lugar, modo y persona que se está investigando. Es decir, que es una prueba que te va a permitir unir
por ejemplo, no sé, supongamos que ahora tenemos dos expedientes gigantes donde tenés balística, fotografía, planimetría. Con una reconstrucción virtual vas a analizar toda la prueba de manera interdisciplinaria y la vas a reproducir en una secuencia fáctica, animada, que te va a establecer esto: cuándo sucedió el hecho, por qué sucedió el hecho, cómo sucedió el hecho, quiénes fueron los que participaron. Es decir, se analiza todos los elementos probatorios y se traduce en una animación forense. Básicamente eso es una reconstrucción virtual, que es una prueba que se está utilizando cada vez más, que es muy importante porque pone en juicio todos los elementos probatorios al analizarlo de manera conjunta, ¿sí? Que realmente puede ser muy interesante para resolver un caso. A nosotros nos ha pasado, bueno, los que no me conocen les cuento de que yo trabajé en el Ministerio Público Fiscal durante varios años, ¿sí? 11 años. Fui el creador de la Oficina de Reconstrucción Virtual del Poder Judicial de Córdoba, Argentina, que fue pionero en Latinoamérica y que se ha creado a partir de este modelo en distintas ciudades, en distintos países, y que tiene ahora actualmente la ISO 9001 de control de calidad. Y a partir de esos trabajos se incorporó mucha tecnología en la Policía Judicial de Córdoba y se empezó a trabajar con estas técnicas. Nos han pasado fiscales que nos han pedido hacer una reconstrucción virtual de acusación. Nosotros hemos hecho el estudio y del estudio interdisciplinario fuimos, dijimos: el fiscal está equivocado, el hecho no sucedió como usted dice. Hicimos las pruebas con los software, con los peritos, trabajando de manera interdisciplinaria y no sucedió así. Entonces, a partir de esos trabajos hemos logrado incluso la libertad de supuestos autores que en realidad eran inocentes. Entonces, es muy importante y es realmente muy significante poder trabajar con estas herramientas tecnológicas. Tenés una publicación, ¿no? De la reconstrucción virtual 3D como nueva técnica de Sí, tengo varias. litigación. Tengo muchas publicaciones. Respecto al tema de la validez de la reconstrucción virtual, bueno, es un tema, hay una publicación justamente nuestra sobre la validez de la reconstrucción virtual, cómo se puede incorporar legalmente. Es un tema que podemos debatir durante mucho tiempo, pero básicamente va a depender cómo se va a incorporar la prueba para que sea válida, ¿sí? Es decir, si se va a incorporar como una pericia, si se va a incorporar como una herramienta argumentativa o se va a incorporar como una reconstrucción judicial del hecho. Mientras tanto, cuando se incorpora de estas últimas dos, perdón, como una pericia, se va a necesitar tener todo el control legal, se puede poner puntos periciales, se puede solicitar peritos de parte, y a partir de eso se va a tratar de hacer una recreación conceptual del hecho. Bien. Más preguntas. Vale Caeiro dice: ¿la reconstrucción virtual garantiza más precisión o es una cuestión de agilidad a modo de exponerlo? De exposición, a modo de exposición. No, mira, la reconstrucción virtual es difícil asegurar como un método generalista, ¿no? Porque de repente yo siempre digo que la reconstrucción virtual tiene que ser muy cuidadosamente trabajada porque es un arma de doble filo, puede aportar mucho valor o puede incorporar confusión al caso. Lo importante es tener en claro de que la persona que va a hacer una reconstrucción virtual no tiene que hacer el papel de un experto que lo sabe todo, de un todólogo. Corre el riesgo de hablar de balística, de fotografía, de planimetría, de medicina forense, corre siempre ese riesgo. El perito especialista en técnica de reconstrucción virtual tiene que tener muy claro una cosa, o sea, su norte, ¿cuál es? Su norte es trabajar de manera interdisciplinaria y trabajar con las herramientas informáticas con los peritos, es decir, junto con el balístico, junto con el perito en hecho de tránsito, y no reemplazar su trabajo con esas técnicas. En casos puntuales les aseguro de que es extremadamente importante para lograr precisión, para poner en cuestionamiento algunos elementos probatorios incorporados y para dar mayor fundamentación a los dichos de los testigos. En otros, pero a los dichos de las partes. En otros suele ser simplemente ilustrativa, es decir, que yo voy a ilustrar la versión de los hechos de una de las partes. Va a depender siempre del caso concreto para establecer cuál va a ser el verdadero aporte de una reconstrucción virtual. Muchas veces nos llaman para asesorar a un fiscal y yo le digo al fiscal: no tiene sentido hacer una reconstrucción virtual, porque vos estás diciendo que el imputado participó y la defensa está diciendo que no participó. ¿Qué voy a hacer una animación estableciendo víctima y victimario si no resuelve la controversia? Ahora, si está estableciendo, si se está discutiendo si fue legítima defensa o no,
y nosotros tenemos trayectorias balísticas y queremos establecer la posición de víctima y victimario, y con el software vamos a tener mayor precisión en el trabajo interdisciplinario, va a ser muy importante para establecer si hubo o no hubo legítima defensa. Entonces siempre vamos a tener que considerar cuál es el aporte concreto de estas técnicas en el caso concreto. Ahí consultaban del caso Nisma, ¿cómo fue la reconstrucción? Mira, el caso Nisman, muy debatido, por cierto, trabajaron peritos de gendarmería y peritos de policía federal. ¿Sí? Se discutió en la reconstrucción virtual si Nisman estaba solo o estaba con personas. Los que dicen que estaban solos, por supuesto que aseguran que él se suicidó, que estaba parado al frente del espejo y se disparó así. ¿Sí? Ujú. Y esa es la postura que afirma Policía Federal. Y hace una reconstrucción virtual que la valida. Mientras tanto, Gendarmería hace una reconstrucción virtual en la cual él estaba arrodillado, ¿sí? Y que había dos sujetos. Uno que le agarra la mano y le dispara, y otro que estaba atrás sosteniéndolo. Esa es la postura de Gendarmería. ¿Sí? Por supuesto que para opinar uno tiene que tener conocimiento del caso y tiene que tener un estudio pormenorizado de esos elementos. De acuerdo al estudio que yo hice por la información que me dieron, porque a mí me consultaron el caso, peritos de las partes, incluso he tenido como alumnos peritos de Gendarmería que han hecho la reconstrucción virtual de caso Nisman, eh, a mi modo de entender, los peritos de Gendarmería cometen un error en el estudio de los rastros de sangre. A mi modo de entender, nosotros hicimos una prueba con un software norteamericano que se llama Farson 3D sobre los rastros de sangre en la bacha del baño del fiscal Nisman, y nosotros descartamos utilizando ese software de que él haya estado desrodillado y que esos rastros de sangre sean producto de orificio de entrada de la sien. Entonces, al descartar que él estaba arrodillado y que había otras personas, nosotros, utilizando estas técnicas, podemos decir que él estaba parado de frente hacia el espejo. Y bueno, y analizando también con otros especialistas, pudimos afirmar de que él estaba solo, que no había otras personas en el momento del disparo. De hecho, hicimos una conferencia del caso Nisman, que está en YouTube. Pueden buscar reconstrucción virtual Federico Gaudino, caso Nisman, y ahí lo van a poder encontrar esa clase que dimos con Juan Santo Lobatón, que es el máximo especialista en rastro de sangre de habla hispana, que tiene 3 libros sobre la temática. Hicimos juntos un estudio y bueno, y pudimos acceder a esas conclusiones a partir de la lectura de la parte técnica y científica del caso. Bien. Voy a hacer algunas consultas. Dice, método generalista, bueno, la admisibilidad, valoración e incorporación de evidencia debe ser sumamente cuidadosa para evitar la incorporación de pruebas pseudocientíficas. No sé si la Y, llegas a entender. y mira, se necesita ser muy cauto cuando se trabaja en técnica de reconstrucción virtual. Muy cauto si uno quiere lograr un aporte al proceso penal. Uno puede cometer el error de estar analizando el caso e incorporar pruebas sin darse cuenta. Por ejemplo, yo estoy trabajando y, mira, voy a medir esta parte y estoy haciendo el papel de planimetría cuando estoy trabajando en reconstrucción virtual. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Si yo no tengo esa información, yo no voy a reemplazar el trabajo del perito que participó en el caso. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y le digo al señor fiscal, necesito una ampliación de planimetría sobre este aspecto. Cuando hacen la ampliación, yo voy y lo traigo. ¿Sí? De repente estoy trabajando de manera interdisciplinaria y el balístico me da una nueva conclusión. Pero si esa conclusión no era un punto pericial inicialmente estipulado por las partes, yo le tengo que decir al fiscal, necesito una ampliación de la pericia balística para que le pregunte este punto pericial. Una vez que se incorpore con control de partes, recién voy a trabajar con el balístico. Uno siempre está al límite de cometer errores, por eso es importante tener en cuenta. Nosotros tenemos el curso online de reconstrucción virtual de casos criminales, en el cual nos enfocamos muchísimo en dar experiencia y contar nuestras vivencias en este estudio de la prueba y donde nosotros tenemos que tener extremada cautela respecto a eso. Bien. Metiéndonos un poquito en lo que planteábamos respecto a las pericias caligráficas, los nuevos métodos que se trabaja, está en el marco también de una presentación que has hecho, Federico, y ¿de qué se trata esto de nuevas pericias caligráficas? Sí, en realidad no son nuevas pericias caligráficas, son nuevas técnicas para trabajar Técnica. los métodos tradicionales de pericias caligráficas.
Porque de repente afirmar que nosotros estamos hablando de nuevas pericias caligráficas, la pericia caligráfica incluye el arte de la investigación de hechos vinculado a adulteración, alteraciones de documentos o grafías. Los hechos siguen siendo los mismos, los métodos de estudio siguen siendo los mismos, lo que cambia son las técnicas de trabajo. De repente se incorporan herramientas informáticas al estudio de documentos en papel, sea con tecnología, como por ejemplo con equipos multiespectrales, y también se incorporan herramientas informáticas como el trabajo con software para el estudio de firmas indubitadas y después el posterior cotejo. Y además también aparece la tecnología yo hablo de nuevos desafíos de las pericias caligráficas, porque de repente nosotros tenemos una firma cuestionada que en vez de estar inserta en un soporte papel, está inserta en una tableta digitalizadora. Entonces, ¿cómo vamos a peritar una firma en la cual no podemos ver el color de la tinta, no podemos analizar como estamos acostumbrados un punto de ataque, una descarga del bolígrafo? ¿Cómo analizar una firma cuestionada inserta en tableta digitalizadora? Son nuevos desafíos del perito calígrafo que tiene que estudiar necesariamente el trabajo con software. Nosotros el sábado pasado tuvimos un foro de discusión sobre la firma biométrica, en el cual pusieron muchos especialistas, ya creo que son como 10 especialistas que han expuesto entre el primer foro y el segundo foro. Y bueno, y termina siendo interesante estos nuevos desafíos porque hay mucho por ver, mucho por discutir. Solamente sabemos de que podemos afirmar algunas cosas, como decir, es inevitable, decir el perito calígrafo que no le gusta la tecnología y bueno, que se pueda empezar a dedicar a otra cosa porque se está desapareciendo el papel. Las empresas dejan de utilizar papel porque pierden tiempo, porque es más costoso, porque no pueden indexar la información, porque pierden tiempo en la búsqueda, porque les cuesta guardar el documento papel en distintos lugares, desaparece el papel, se va todo el mundo hacia el mundo tecnológico, la firma cada vez se utiliza menos, porque de repente yo le tengo que pagar a alguien, antes yo le daba la plata en la mano, me firmaba un recibo, después me lo podía negar. Ahora le hago una transferencia y ¿cómo hace para negármelo? ¿Dónde está la firma? No está la firma. Va desapareciendo de poquito, pero en algunos contratos o en algunos acuerdos que se requiere un mayor cuidado, probablemente no basta con una huella dactilar, porque esa huella dactilar me la pueden poner dormido, probablemente no basta con un reconocimiento facial, porque puedo estar también dormido y viene mi señor y firma un contrato de esa manera. Entonces, con esto que va desapareciendo el papel, empiezan a aparecer nuevas alternativas, como puede ser firmar en tableta digital. La firma, hoy por hoy, entre los sistemas de identificación biométrico, es el menos confiable porque es el que más márgenes de error da, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, la voz, el ADN, el iris, la huella dactilar, pero es el más utilizado porque es la mejor demostración de manifestación de la voluntad por parte de una persona. Entonces, nosotros entendemos que no va a poder desaparecer, por más que haya distintos sistemas de identificación biométrica. Entonces, se va llevando todo hacia la firma realizada en tableta digital. Ustedes van a ver que en distintos países, las empresas como Western Union, un ejemplo te digo porque yo acabo de venir de Western Union, firmo con lápiz óptico, esto es un lápiz óptico, por ejemplo, y por ahí tengo un par de tabletas, y de repente ahora en los bancos, Banco Santander, Provincia de Santa Fe, Patagonia, todo empiezan a eliminar el papel y empiezan a tener tableta digital. Entonces va cambiando de a poquito, ahí preguntan cómo se puede detectar, cálculo que quiso poner presión, bueno, o rasgos personalísimos en la lectura. Bueno, no tengo otra cosa que decirles que se ve de distintas maneras, porque ahora una firma biométrica, que se le dice la firma manuscrita realizada en tableta digital, algunos le dicen nanométrica o natométrica, yo me estoy olvidando, Otto Rodríguez daba ese concepto. Nosotros vamos a tener información biométrica que es información que muy probablemente no lo podemos identificar solamente con la vista, como es la forma, sino también vamos a poder identificarlo como es la presión, la velocidad, con datos, con parámetros objetivos cuantificables, es decir, con números. Vamos a tener gráficos de cuándo es más presionada, cuándo es menos presionada. Este tipo de lápiz detecta el levantamiento del instrumento escritor. Entonces de repente te dibuja los rasgos aéreos. Antes le decían movimientos gráficos, movimientos no graficados.
ahora sí son graficados pero de una distinta manera, ¿sí? Entonces, termina siendo interesante que tenemos que analizar y estudiar estos elementos intrínsecos de otra manera, ¿sí? Con software. Entonces, hay algunas afirmaciones que yo te digo que sí o sí podemos hacer. A ver qué dice, si una firma. Sí, dice, ahí te digo, dice, si es una firma biométrica, el experto no debe ser un profesional formado en informática forense y no un grafólogo, es más práctico acudir a una pericia informática y no a una prueba grafotécnica. No, no, porque la pericia se sigue haciendo exactamente igual que siempre. O sea, cuando te digo que se hace igual que siempre, me refiero a que el estudio de la presión, de la velocidad, de los puntos de ataque, los movimientos gráficos, las proporciones, todo se hace exactamente igual que siempre. Se requiere un perito calígrafo para poder hacerlo, ¿sí? Eh, sí se va a necesitar un perito informático cuando los puntos periciales están discutidos sobre, por ejemplo, un abuso de firma en blanco, es decir, un hackeo, que te hayan utilizado una firma y te la hayan puesto en un contrato. Entonces la persona dice, no, esa firma es mía, pero yo no lo puse en ese contrato, ok. Lo que necesita Claro. ahí es un perito informático, no un perito calígrafo. Pero lo que tienen que entender los expertos es que con estas tecnologías no reemplazan los métodos tradicionales. Trabajamos con los métodos tradicionales con nuevas técnicas periciales. Eso es uno de los puntos que hay que tener muy claro. Es decir, tenemos que saber trabajar con software. Te decía recién, una de las afirmaciones es, va desapareciendo el papel y tarde o temprano nos vamos a ir a la firma biométrica. Primer punto. Segundo punto, empiezan a trabajar con software. El perito que no trabaja con software está muy mal. A ver, yo como funcionario judicial que tuve por haber tantos años pericias, me traen una pericia caligráfica de un perito, de una firma biométrica que no me trabaje con software, yo como funcionario estoy obligado a devolvérsela y decir, hacerla de Claro. vuelta, ¿sí? Y si él no puede hacerlo, lo tiene que hacer otro colega. Pero necesitamos trabajar con software porque tenemos información biométrica, curvas de máxima presión, de menos presión, ritmos de velocidad, movimientos aéreos, elementos que son muy interesantes que antes no podíamos analizarlo porque no teníamos las herramientas. Ahora de repente sí lo tenemos. Y no obstante a lo que yo te acabo de contar respecto a la firma biométrica, que incluso hay software libres como el Alan Forensic es un software libre en el cual uno le da, el tribunal que lleva el caso te da el PDF, ¿sí? El PDF contiene la información biométrica. Entonces vos abrís el PDF, la metes al software Alan Forensic y de repente te brinda toda esta información, presión, velocidad, azimut, grados de inclinación, toda la información técnica de una firma. Es decir, vamos a estudiar la firma desde una óptica diferente. Básicamente es eso. Es muy interesante el concepto que definiste respecto a los métodos tradicionales, se le suma la experiencia de estos métodos digitales, digo, seguir trabajando con lo que hay, porque tiene que ver también con lo que pasa en la justicia, con la digitalización y con lo cuestionado que fue en su momento, más allá de todas las ventajas que trae, ¿no? Sí, exactamente. Uno de los puntos esenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si nosotros pensamos que la tecnología es un enemigo del perito, tenemos que dedicarnos a otra cosa. O sea, es indefectible. Si nosotros sentimos que no nos gusta la tecnología, vamos a poder seguir trabajando por poco tiempo o Claro. nuestra competencia nos va a comer, porque vuelve a lo mismo. Con software, lo que nosotros hacemos lo hacemos más rápido, más preciso incluso de mejor calidad en algunas cuestiones. Vuelvo a lo mismo. Hay algunos que piensan que yo soy defensor de los software, que piensan que yo afirmo que los software reemplazan los métodos tradicionales. Yo digo que no. Yo digo que un perito con mucha experiencia, con mucha experticia, que vincula lo que sabe con nuevas herramientas tecnológicas, en casos puntuales puede exponenciar su conocimiento. En casos puntuales va a poder aportar mucho más valor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No ver la tecnología como un enemigo, porque también incluso los delincuentes están utilizando la tecnología o los robots para hacer firmas con la misma presión, la misma inclinación, etcétera. De hecho, tenemos en un diplomado que yo estoy coordinando un experto brasileño que habla sobre casuística de firmas falsificadas con robots. Es decir, que tenemos que estar preparados no solamente para trabajar con herramientas informáticas y tecnológicas, sino además complementar nuestros conocimientos analizando que los
delincuentes están empezando a utilizar herramientas informáticas y tecnológicas para adulterar, para hacer agregados, para falsificar, para todo. Bien. Bueno, hay muchas consultas. Tenía una para volver a lo que habíamos hablado respecto a la reconstrucción. Eh, ¿Para qué se puede detectar tensión? Por acá estaba. Respecto a las pericias virtuales, dice, pregunta Vale Caeiro, dice, ¿estas pericias virtuales se podía aplicar al caso Fernando Báez Sosas? Dice, con tanta cantidad de acusados y material de videos, solamente volver por esta consulta, Federico, si es Sí, posible. yo la verdad que no sé qué caso será, pero te puedo asegurar que se puede aplicar en cualquier caso criminal las técnicas esta de reconstrucción virtual, más Debe estar todavía si hablando del hay... caso del rugbyer, de la Ah, banda de rugbyers que sí, atacaron a sin este muchacho de problema, la Costa sin Argentina. ninguna duda, porque ahí hay mucha prueba forense, ilustrar el tema de las lesiones. Yo no conozco con detalle cómo fue el caso, pero todo lo que haya lesiones, medicina forense, medicina legal, todo lo que haya, sé que también había huellas de pisadas, y bueno, todo eso marca mucho el trabajo para poder utilizar técnicas de reconstrucción virtual. Nosotros hemos trabajado con técnicas de reconstrucción virtual y exposición de infografías, en casos como el motín de San Martín, que hubo en Córdoba, que hubo más de 70 imputados, y bueno, sí, se puede trabajar cualquier caso sin ningún inconveniente, y con distintas técnicas, por supuesto. Bien. Eh, una consulta de Bogotá. Dice, tratándose de la prueba y la justicia, volvemos a la firma, el uso del software es de especial cuidado por la fiabilidad y si no se conocen los márgenes de error, se corre el riesgo de incorporar backends. Sí, Sí, vos tenés que tener en cuenta de que con los métodos tradicionales los márgenes de errores no se conocen y son altísimos. Entonces, es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, si ¿qué me va a aportar el software? Antes de hablar de márgenes de error. O sea, no vamos a pisar el tema de márgenes de error si yo no sé concretamente qué es lo que quiero hacer con un software en un caso. Te doy un ejemplo. En el primer caso que nosotros hicimos una reconstrucción virtual desde la oficina en el año 2009, fue en el caso Arauz, en el cual se discutía la posición de víctima y victimario en base a trayectorias balísticas. Entonces lo que nosotros hicimos fue ilustrar las conclusiones del balístico, ¿sí?, del médico forense, ¿sí?, de toda la información del rastro de sangre, de la posición de víctima-victimario, de la posición de los proyectiles, utilizando técnicas de reconstrucción virtual. No podemos hablar de márgenes de errores ahí porque nosotros ilustramos la prueba legalmente claro. incorporada. Lo que puede llegar a haber tenido algún error es la prueba balística, por decirte, o las conclusiones del médico forense. Pero lo que fue la técnica de reconstrucción virtual simplemente fue ilustrar la prueba. Ahora bien, hay algunos software que son forenses que sí dan conclusiones, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, no solamente porque tenemos que ponerla en cotejo con los métodos tradicionales para ver hasta qué nivel está acertada y hasta qué nivel no, sino también que si nosotros decimos una conclusión sin tener un conocimiento de los métodos tradicionales de trabajo, corremos el riesgo de que nunca vaya a ser incorporada en el juicio por violentar el principio de defensa y el de contradictorio en el juicio. Porque si un perito va al juicio y dice, esto es así porque el software me lo dijo, esta es la velocidad del vehículo porque el software me lo dijo, esta es la posición de la víctima, va a ser rastro de sangre porque el software lo dijo, está violentando el derecho de defensa. ¿Cómo va a ser una parte para cuestionar a un software que no sabe manejar? Entonces, lo que uno hace con software lo tendría que poder explicar con métodos tradicionales. El software te va a llevar a tener una claridad en la exposición, te va a ayudar a poder ilustrarlo de una manera más técnica, más precisa, pero no tiene por qué reemplazar los métodos tradicionales. De hecho, un software que quiera reemplazar los métodos tradicionales difícilmente va a poder ser incorporado en un proceso penal. Claro. Federico, te consulto, se utiliza mucho ya en Capital Federal, en Córdoba también se está usando aquel software para detección de rostros, con ese cruce de información que hay. Lo tuvimos el fin de semana en Río Cuarto. ¿Qué información tenés al respecto de ese tema? ¿Estás al tanto? Mira, yo sé que los chinos empezaron con ese software, sé que en Buenos Aires hicieron una compra bastante reciente sobre el tema, de hecho conozco a una de las personas que lo está utilizando, sé que no son conclusivos, simplemente son información adicional que te permite llevar adelante una investigación, pero que tienen márgenes de errores altos, como decimos, y no vamos a utilizar eso como una pericia para sindicar a un supuesto autor porque te lo dijo un software, ¿sí?
se le podía tomar más que como un software forense, como un software que te da, que te abre panoramas de investigación. ¿Sí? Está enfocado para eso, cada vez va mejorando más, son los chinos los que están desarrollando mucho estas técnicas y cada vez van mejorando, lo empezamos a ver en los aeropuertos y ahora lo vemos en los metros, lo vemos en cualquier lugar y creo que es algo muy significativo, muy interesante para el desarrollo. Se empieza a discutir hasta qué nivel nosotros tenemos un grado de libertad e independencia, porque el Estado no está controlando mucho, eso es otro tema aparte, pero yo creo que es como una medida de investigación, me parece muy buena, muy aceptable, y creo que los resultados, por lo menos yo estuve viendo una nota reciente, que los resultados en Buenos Aires han sido muy buenos. Sí, exactamente. Sí, por lo menos lo que dicen está indudablemente todavía en la etapa de prueba, pero bueno, De habrá prueba. que bajar el margen de error. Seguimos con el tema anterior. Dice, en definitiva, por lo que veníamos hablando, deberán trabajar en conjunto. Dice, no puede dejar de existir ninguna de las dos pericias. Las virtuales podrán aportar o no, según entiendo. Sí, las dos pericias trabajando, lo decíamos, sí, sí, recién. Exactamente, nosotros necesitamos sí o sí vincular nuestro conocimiento con herramientas de informática y tecnológica. Pasa en todos los lugares más desarrollados del mundo, cuando nosotros no podés encontrar la beca alemana, la Policía Montada de Canadá, el FBI, o sea, es inconcebible que ellos no trabajen con tecnología, pero no solamente hardware, sino también software en todas las disciplinas. Eso nosotros lo tenemos que tener más que claro. Bien. Respecto al reconocimiento facial, dicen, ¿se está utilizando? ¿Dónde? ¿Y cuál es el protocolo si se utiliza? Bueno, algo respondimos, pero el tema protocolar por ahí no lo tocamos. No sé si estás al tanto de No, eso. el tema del protocolo todavía está como que se está desarrollando. La última vez que yo hablé con uno de los peritos que trabaja esto en Buenos Aires, es como que están en las etapas de prueba y están Ah, trabajando en protocolos. No sé si ahora ya tendrán algo, pero la verdad que no estoy al tanto si ya lo tendrán. Sé que es algo que están haciendo prueba y error y están viendo justamente de hacer esos ajustes preliminares. Pero yo entiendo que un protocolo definitivo no debe haber de trabajo. bien, bien, bien. Dicen si están autorizados por fiscalía, capaz que tenga que ver con la pregunta anterior. No, es que no Eh, tiene nada que ver con fiscalía, porque eso está vinculado a la parte de la policía administrativa, que es la prevención. Recordemos que la fiscalía está en la represión. Entonces, no te van a usar un software ese para ver si se puede identificar a una persona o no la puede identificar, sino que lo utilizan para hacer prevención, para hacer justamente investigaciones cuando están buscando a un supuesto autor, pero no para utilizarlo como un medio probatorio para un caso. Bien, 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 bien. Siguen diciendo, dice, afortunadamente hoy tenemos un público más informado, que indaga, que se cuestiona, y eso favorece a la justicia. Lo dice Fede. Se viene también identificador de patentes en cámaras policiales. Sí, las patentes ya están hace tiempo con el tema de los peajes. Uno se acerca al peaje y ya te están tomando las patentes Sí, con los puentes. Eso es algo que está bien hace bastante. Y funciona muy bien, te digo. ¿Eh? sí, es cierto. A ver, dice, ¿qué país está más desarrollado en ese aspecto, en uso tecnológico? Mira, yo no sé si por ahí. Yo sé que el FBI tiene todo lo nuevo, ¿sí? Pero Ujú. yo no sé si son los mejores investigadores. Yo no sé si son los mejores investigadores. Sé que tienen todo el hardware, todo el software, todo lo último lo tienen ahí. Y que hacen muchas investigaciones y hacen muchos papers. Pero personas que han trabajado con la gente del FBI y que conocen otros policías y todo lo demás, no me aseguro que sean los mejores investigadores. Sí tienen toda la tecnología, eso es verdad. Pero también la beca alemana tiene mucha inversión, Canadá también tiene mucha inversión, los italianos también, pero tampoco quiere decir que sean los que mejores trabajan. Creo que ¿Dónde? sí, Adelante, adelante. no creo que es muy importante el investigador, el perito, Ujú. eh, la creatividad en la investigación. ¿Sí? Es decir, es bueno tener las herramientas, los software y todo lo demás, pero que sean creativos en las técnicas de investigación, que sean curiosos, que investiguen, esos son uno de los puntos más fuertes que uno tiene que tener. Pasa que también en Latinoamérica no se hacen tantas investigaciones como los países más desarrollados. Ellos están publicando constantemente papers, están disparando los autos, están haciendo investigaciones constantemente. Y hay revistas que están completamente en inglés, por supuesto, que hacen una publicación semanal, grupos de investigación constantemente. Y acá lo que se publica no son tanto de práctica, lo que se hace son en las tesis, que eso está muy bueno, pero después se reciben y no están practicando y publicando e investigando. Entonces eso nos posiciona un poquito más atrás.
Bien. Federico, ¿cómo sigue tu formación? Digo, has recorrido varios países del mundo, ¿y en qué etapa instructiva estás? Digo, ¿cómo continuaba? Te agarró la pandemia, pero ¿cómo Y continúa esa yo preparación? me formo siempre a distancia. Siempre me estoy formando a distancia, haciendo cursos de todo tipo. Yo trato de gastar un porcentaje de mis ingresos anuales en cursos. Hago el esfuerzo para hacerlo. Hay veces que no me da el tiempo y compro los cursos y no los termino, pero, pero me formo en todo lo que sea vinculado a tecnología y no solamente vinculado a investigación criminal. Ahora, el próximo paso que iba a hacer, que también está vinculado a una investigación, iba a ser que en junio, con la gente del FBI, íbamos a hacer una investigación en San Diego de disparos en vehículos y explosiones en vehículos. Íbamos a trabajar con la empresa Faro Technology, que yo también trabajo con ellos, escaneando y haciendo como una especie de competencia que ellos hacen para ver cómo recrearías el hecho y cómo trabajarías con las trayectorias balísticas. Eso iba a ser en junio, pero lamentablemente en San Diego, y lamentablemente se suspendió hasta nuevo aviso. Así que bueno, veremos cuándo va a salir todo eso. Pero yo aprendo dando clases, aprendo investigando. Por ejemplo, ahora yo estoy dando clases en un curso de rastro de sangre, eh, en el cual mi materia es sobre infografías forenses, y de repente estoy con el profesor que da sangre y digo, a ver qué pasa si vinculamos esto con esto. A ver, yo estoy creando un software también de estudio de rastro de sangre. Entonces, a ver, vení, vas a exponer vos, que ahora el miércoles ponemos, seguramente alguno de los alumnos puede llegar a estar en línea, si hay alguien que está en línea de los alumnos me avisa. No, no va a ser un taller en San Diego, es una investigación que hace el FBI con la gente de FARC. Después se va a publicar y yo cuando vaya voy a hacer muchos videos que voy a ir subiendo a mis canales. En mi Instagram, Bau Federico, o en mi Facebook, perdón, o en mi YouTube. Entonces, eh, me perdí, ¿qué estaba diciendo? Se me fue. No, digo, de la etapa formativa que lo estaban haciendo. Sí, 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 con los alumnos, de repente el miércoles agarro y digo, con el que estamos diseñando el software, ¿sí? De rastro de sangre, lo voy a hacer exponer, ahí veo que hay alguien que dice presente, probablemente sea uno de los alumnos, lo voy a hacer exponer y el profesor de rastro de sangre lo quiero ahí. Entonces, mientras va hablando cómo estamos trabajando con el software, él va opinando. Y de repente cuando hago un curso, una tarea nueva para los alumnos con el profesor de rastro de sangre, y si hacemos una zona de convergencia, sacamos fotos y hacemos una infografía, esto eso me hace crecer mucho. O sea, siempre digo, cuando uno da clase, aprende dos veces. Entonces, eso me ayuda a ver cómo puedo mejorar lo que hago y eso me va ayudando a crecer mucho. Qué interesante. Y vemos la cantidad de gente que se ha sumado. Yo quiero agradecerte el tiempo, ya tenemos casi 50 minutos de charla, porque se ha enganchado mucha gente, ¿no? Y me parece muy interesante el desarrollo desde la tecnología y el aporte a la justicia que le hace Federico y tanta falta le hace a nuestra justicia en la República Argentina. Te mando un enorme abrazo, gracias por estar y por compartir estos minutos con nosotros. Seguramente vamos a estar charlando en alguna otra oportunidad para saber más información respecto a todo lo que es la vinculación de la tecnología con la justicia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Sujeto de Derecho por la invitación. A aquellos que son mis seguidores, síganlo a ellos también porque son personas que quieren trabajar y hacer las cosas bien. Así que seguramente van a poder aprender de otras entrevistas que ellos hagan. Y bueno, agradecerle a todos los que estuvieron presentes acá. Para mí fue un gusto, me sentí muy cómodo con la entrevista. Te agradezco a ti y a todo tu equipo por la invitación y espero que se pueda repetir alguna vez.